Adéntrate en el espacio en blanco, en Radio Nacional de España. Espacio en blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. El misterio continúa. Y seguimos, después de ese tema Hablando con Muertos, vamos con secretos. Ocurría hace más de 50 años y pasaba en nuestro país. Hoy se está descubriendo parte de la historia. Esta es un avance de lo que queremos contaros. Son muchos los secretos que la historia nos oculta, incluso la historia más reciente de nuestro país. Esto que ahora os queremos relatar es uno de esos secretos. El 17 de enero de 1966 amaneció con cielo azul, mar picado y fuertes rachas de viento. El sol de invierno apenas calentaba el desierto de Almería. A las 9:22 horas de la mañana, hora Zulú, es decir, hora de Londres, 4 aviones militares se divisan desde la pedanía de Palomares, Almería, como tantas otras veces desde el comienzo de la llamada Guerra Fría. Pero ese día algo era diferente. Mientras 2 de ellos esperaban su turno, un bombardero B-52 que debía regresar a Estados Unidos, se acercaba al avión de reabastecimiento que debía recargar sus tanques de combustible cuando los pilotos del B-52 notaron que algo iba mal. De pronto, el avión de reabastecimiento ardió en llamas y los tripulantes del bombardero accionaron los asientos inyectables y abandonaron la nave, conscientes de que no serían capaces de reconducir la situación. Solo 4 de los 7 tripulantes del B-52 sobrevivieron. Nadie en la otra aeronave. Las 4 bombas termonucleares, 65 veces más destructivas que las de Hiroshima, mezcladas con una lluvia de pedazos de los fuselajes de ambos aviones en llamas, cayeron sobre ese pequeño pueblo almeriense. Ninguna de las bombas estalló y ni uno solo de los pedazos ardientes de los aviones causó daño alguno. Una de ellas cayó en el mar provocando una masiva operación de búsqueda y rescate en medio del más absoluto secretismo impuesto por el Pentágono y la dictadura de Franco. Y 2 de las que chocaron con el suelo se rompieron contaminando con plutonio una enorme zona y sellando a Palomares con el marchamo nuclear para siempre. Se han cumplido más de 50 años de aquel accidente y los secretos aún continúan. Secretos que en parte esta noche deseamos desvelar. Vamos hasta Almería a encontrarnos con un compañero, un periodista que le gusta meterse en líos. Buenas noches, don Rafael. ¿Qué tal, compañero? Muy buenas noches. ¿A ti cuando te ponen eso de peligro, de papeles prohibidos o reservados, te gusta la idea, no? Sí, a mí siempre, ya sabes la frase que se suele decir, ¿no? Que periodismo es contar aquello que los demás no quieren que se cuente. Uh-huh. Y claro, donde hay secreto, donde hay top secret o confidencial, pues yo creo que a todos nos gusta meter el hocico, por decirlo de alguna manera. Eres director, creo que he dicho, de Noticias de Almería, y eres oyente del programa. Me dices que lo escuchas mientras vas corriendo por ahí, en podcast.
Sí, yo soy de los que escuchan los podcasts porque a todos nos gusta estar bien informados, y muchas veces pues la mejor manera de enterarte de algunos temas como los que abordáis en el programa, pues claro, son ahora intempestivas para algunos de nosotros, y afortunadamente ahora tenemos internet, nos podemos bajar los programas o escucharlos en streaming, mientras, en mi caso por lo menos, mientras voy corriendo. Qué bien que lo hagas. Tocamos temas a veces escabrosos, como el que vamos a tocar contigo, que a ti también te gusta, y has escrito un libro que se llama Palomares, los papeles secretos de Estados Unidos. Pues sí. Entramos en ello poco a poco, ¿te parece? Perfecto. Papeles secretos de Palomares. Ahora sí quiero que me empieces a contar, para toda esa gran cantidad de gente joven que nos sigue, que no conoce qué pasó en Palomares. ¿Qué es Palomares? ¿Un pueblo de Almería? Sí, es una barriada de Cuevas de la Almanzora. Está situado a la zona de Levante, en las proximidades de Murcia, y es un pueblecito, un núcleo de población, una barriada costera, muy bonita, un sitio muy agradable. De hecho, fíjate que en uno de los documentos a los que accedemos se le entra incluso a definir como un lugar idóneo para vivir. Bueno, pues en ese lugar tan idílico, el 17 de enero de 1966, caen ni más ni menos que 4 bombas nucleares. ¿4 bombas? 4 bombas nucleares. Se produce porque, 2 aviones colisionan, en concreto un avión nodriza y un avión que está transitando con esas bombas por encima de Almería. ¿Eran aviones americanos, norteamericanos? Eran aviones norteamericanos, estamos hablando de la época de la Guerra Fría, y esto formaba parte de un operativo que se estaba desarrollando por todo el mundo. Era el operativo Chrome Dome. Consistía en que los Estados Unidos pretendían mantener sobrevolando toda Europa, el Pacífico y hasta el mismísimo límite con la Unión Soviética, sus bombarderos, para evitar un ataque de los rusos, o bien pues estar prevenido en caso de que ese ataque se produjera. Y claro, los bombarderos que estaban en ese continuo movimiento iban cargados con bombas nucleares, 4 de las cuales cayeron, ya te digo, en Palomares. Luego te voy a preguntar cómo se pueden caer 4 bombas. ¿Chocaron 2 aviones en el aire? Sí, era un momento en el que el avión nodriza lanzaba su conector hacia el otro avión, que era el que iba cargado, y pues hubo un fallo que desde luego no era tampoco la primera vez que se producía, porque fíjate que esta operación que te menciono, la operación Chrome Dome, es la que sigue a otra anterior, que la Head Start, que era prácticamente igual, que acaba cerrándose precisamente porque se habían producido varios accidentes. Pues bien, en la Chrome Dome también se producen hasta 4 accidentes, incluido el de Palomares. ¿En qué otros lugares ocurrió? Pues el primero se produce en el año 61, 1961, en Goldsboro. Y ese mismo año también se produce otro en Yuba City. Luego en el año 1964 en Sabbath Mountain. Y luego se produce el de Palomares en el año 1966 y en Thule, en Groenlandia, en 1968. Y después se cierra ya el operativo Chrome Dome. O sea, aquí conocemos, el más grave desde luego fue el de Almería, el de Palomares, pero desde luego no fue el único, y demostró pues que este tipo de operativos eran bastante peligrosos.
Yo que ya casi no recordaba el caso, Rafael, no recordaba que eran tantas bombas. 4 cayeron, afortunadamente ninguna explosionó. Afortunadamente hubo una que se recuperó prácticamente íntegra, otras 2 se rompieron y otra más cayó en el mar, que es quizá la más famosa, la que tenemos todos en mente, esa imagen que ha trascendido a todo el mundo. Fraga bañándose, ¿no? Efectivamente, del entonces ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga, bañándose con el embajador de los Estados Unidos. Por cierto, decían que era la playa de Palomares, cuando en realidad no era la playa de Palomares, sino la playa de Mojácar. Ya se cuidaron mucho de no irse a bañar exactamente donde había caído la bomba. Ah, ¿no era el mismo sitio? No era el mismo sitio. Esto cae en Palomares, que está en Cueva de la Almanzora. Mojácar es otro pueblo, y Mojácar es donde está el parador, que por cierto es donde se aloja posteriormente, años después, año 1975, un equipo que realiza el informe más exhaustivo que hacen los Estados Unidos sobre este asunto. Y fíjate qué llamativo. El accidente se produce en 1966 y no es hasta 1975 cuando los Estados Unidos se deciden a hacer un informe amplio y bien documentado sobre lo que había ocurrido. 9 años después. Claro, 9 años después, una cantidad de tiempo bastante grande. Y ese informe tiene pues más de 200 páginas. Hay otro que es muy curioso, que tiene 345, en el que no se habla del caso de Palomares. Y para mí fue una sorpresa cuando lo estuve analizando, porque la traducción de su título es Historia de la custodia y despliegue de armas nucleares, julio 1945 hasta septiembre 1977. ¿Cómo es posible que en ese informe de 345 páginas no aparezca nada relativo al caso Palomares, a no ser que esté debajo de todo lo que aparece tachado, que es prácticamente la mitad del informe? Ahora nos contarás que has encontrado papeles nuevos. Si te parece, seguimos un poco narrando la historia. Caen esas 4 bombas, una en el mar, alguna se rompió. ¿Cómo reacciona? ¿Llegan los Estados Unidos? ¿Llegan los aviones a salvarnos? ¿Llegan a limpiar la zona? ¿Cómo sucede todo? Sí. Bueno, lo primero es que hay que tener en cuenta que mueren 7 aviadores. ¿7? Entre los dos, 7. Había 11, mueren 7. Claro, los primeros que se desplazan allí, según aparece aquí en la documentación, son guardias civiles, que es lo primero que hay por allí, pero inmediatamente ya se empieza a mandar personal desde los Estados Unidos, personal norteamericano, quiero decir, tanto de las bases de Rota y Morón, como desde que llegan en avión a San Javier, el aeropuerto de San Javier, que es otra base militar en Murcia, y desde allí se trasladan a Palomares. Y a partir de ahí se establece un campo de trabajo, de intervención, en el que los Estados Unidos, pues con la ayuda y el apoyo de las autoridades españolas, inician las primeras tareas de localización de los restos de las bombas y de su retirada. ¿Se encuentran todas las bombas y se retiran todas las bombas? Y sí, lo que ocurre es que hay una que se coge íntegra, no hay ningún problema, pero claro, las otras están rotas y están prácticamente esparcidas, que esa es otra de las polémicas que he logrado encontrar entre estos papeles, que hay diferencias importantes entre uno y otro, incluso en lo que ha trascendido finalmente a la opinión pública, ¿no? Pero lo que te decía, esas rotas son el problema. La que cae en el mar cuesta trabajo localizarla, pero finalmente localizada y rescatada, no se había roto, no se había dañado y se retira. El problema, como te digo, está en estas, en las que se rompieron. Te puedo dar un dato. Había 9 kilos de plutonio. De esos 9 kilos de plutonio, solamente se llegan a localizar en torno a 2. ¿Y de esos dos solamente son 270 gramos
los que tienen los casi 50.000 barriles de tierra que se lleva Estados Unidos a su país. Es decir, que quieres... Todo lo demás se quedó aquí. Llegan los americanos, aquí veo en tu libro Operación Broken Arrow, aviones militares limpian la zona, recogen el resto. ¿Qué más ocurre? Bueno, pues a partir de ese momento lo que tenemos es un enorme secretismo, que llega hasta nuestros días. Pero después lo que se va revelando es que los norteamericanos, sobre todo hay un informe que me parece fundamental, ese que te comentaba antes, que se hace en el año 75, que lo llaman Summary Report, en el que viene muchísima información. Bueno, pues entre otras cosas, ahí lo que se acaba viendo es que el gran interés de los Estados Unidos es que, que ya que no ha habido más remedio que dar a conocer el accidente, pues que a partir de ahí se establezca dar una imagen de colaboración entre aliados y, por supuesto, que Estados Unidos no pague ni un céntimo, más allá de lo que es la retirada del material radioactivo y algunas pequeñas indemnizaciones y el control sanitario de las personas locales afectadas. Eran tiempos de Franco aquellos todavía, ¿verdad? Claro, aquello era todavía época de Franco y hay un dato curioso, por ejemplo. Te puedo contar dos pequeñas anécdotas. Una es que los Estados Unidos evidentemente establecen de modo inicial el dar compensaciones a los agricultores que se han visto afectados, a los agricultores y los pescadores, porque le han tenido que retirar las cosechas que tenían, han tenido que limpiar todo eso. Bueno, pues le dan unas pequeñas indemnizaciones. Por supuesto, el agricultor tiene que firmar un documento en inglés que, por supuesto, pues no entendían, ¿no? Pero resulta que detectan que hay unos cuantos que intentan hacer algo de pillería, ¿no? Y los pillan. Intentan pedir indemnizaciones y los norteamericanos investigan cada uno de los casos y establecen que a 9 de ellos no les dan ni un céntimo. Porque entendían que no debían recibirlo, ¿no? Ya, la picaresca española. Se limpió el terreno, se llevó una parte del terreno, se sacó en barriles y se sacó fuera de España, ¿no? Bueno, se sacó una parte pequeñísima, ya te he dicho que se sacaron en plutonio lo equivalente a un peso de 270 gramos, que es prácticamente un 3% del total de lo que se había vertido. Todo lo demás estaba ahí. Hubo una riada en el año 1973 que limpió gran parte de la zona. Se entiende que limpió gran parte de la zona, ¿no? Y según un informe que hizo Ecologistas en Acción hace ya algunos años, los niveles de radioactividad del plancton de esa zona pues son 5 veces superiores a lo normal. Es decir, que probablemente mucho de ese plutonio acabó en el mar, pero el resto sigue ahí. Y tan sigue ahí que hay un problema ahora mismo, y es que el secretismo impide conocer cuál es la realidad de lo que hay en Palomares. Los papeles secretos de Palomares esta noche en el Espacio en Blanco. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Esta es parte de la historia de lo que ocurrió y llegas tú y encuentras papeles secretos que han sido desclasificados por el gobierno americano, ¿no? Pues sí, hay, ya te digo, algunos que son muy interesantes, estos dos que te mencionaba. Incluso hay algunos en formato vídeo. Por ejemplo, hay uno sobre el submarino que localizó la bomba extra que cayó en el mar, que a lo mejor a algunos de los oyentes les puede sonar la expresión Manolo el de la bomba. Manolo... era un pescador, ¿no? Claro, era un pescador que fue el que localizó la bomba, y entonces se le conoció como Manolo el de la bomba.
Bueno, pues el submarino que se utilizó, pues hay unas imágenes que también que han sido desclasificadas sobre el interior del mismo. Hay también estos dos informes a los que te hacía referencia, y luego hay también pues otro tipo de cosas interesantes, como por ejemplo se descubre que a día de hoy, aunque haya esta desclasificación de documentos, para los Estados Unidos también sigue siendo un secreto de Estado lo ocurrido en Palomares. ¿Por qué? Pues porque hay varios correos entre embajadas que así lo demuestran. Hay determinados informes que se cruzan las embajadas y en ambos se habla del tema de Palomares. Es decir, es curioso que esos correos electrónicos están desclasificados, pero la parte referida a Palomares aparece tapada en blanco. Uh-huh. Es decir, que aparece los temas a abordar con la señora, con el gobierno español serán Palomares el primero, y entonces tapado. Es cierto que hay una constante, y es que el tema de Palomares permanentemente ha estado impregnando las relaciones entre Estados Unidos y España. La verdad es que de modo muy diferente en cada época. Para Estados Unidos su pretensión en todo momento es venderlo como una imagen de de colaboración entre dos países, porque y por supuesto no pagar ni un céntimo, y desde luego fíjate hasta qué extremo se llega con el secretismo, que hasta el año 2010 los informes médicos de las personas que desde entonces se habían venido sometiendo a análisis médico en Madrid, es decir, mensualmente en unas ocasiones, anualmente en otras, salía desde Almería un avión con gente de Palomares que se trasladaban a Madrid a que le hicieran análisis médicos, hasta recientemente, o sea, no hasta hace mucho tiempo. Pues ni ellos mismos tenían derecho a conocer el informe médico sobre su propia salud hasta el año 2010. No vamos a ser conspiranoicos, casi terminando. O sea que Fraga no se bañó en la playa de Palomares, ¿nos engañaron ahí? Como en tantas cosas. Te pongo otro ejemplo de ese tipo de engaño. Antes mencionaba, esto era en época de Franco. Mira, en el año 1973, hay otro mensaje que ha sido desclasificado, en el que la embajada norteamericana avisa al gobierno de los Estados Unidos porque hay pánico en Almería. ¿Y por qué hay pánico en Almería? Porque la torre de control del aeropuerto detecta aviones bombarderos sobre la provincia, y dice que hay pánico entre los almerienses viendo esos aviones, que le hace recordar lo que pasó en Palomares. Bueno, este asunto, pues se arma un revuelo bastante importante. En ese momento se están negociando el tema de las bases norteamericanas, y estaba prohibido, que era lo importante, estaba prohibido por el gobierno español ese tipo de vuelos desde el año 66, desde que ocurrió esto en Palomares. Pero Estados Unidos pasó ampliamente y volvió a hacerlo. Bueno, pues en uno de los comunicados es muy curioso que hay una rueda de prensa, le preguntan al ministro del ramo sobre el tema, y entonces la embajada norteamericana llega a la nota diciendo que sí, que en la rueda de prensa los periodistas han preguntado por ese tema, pero que no ha salido en la prensa española. Ya, qué curioso. Nos siguen engañando. ¿Y el secreto permanece todavía, Rafael? Pues sí, el secreto permanece sobre todo en España, porque por lo menos, ya te digo, algo, mal que bien, podemos encontrar en Estados Unidos, pero desde luego en España pues todo sigue bajo el más estricto secreto. Está siendo investigado con enorme dificultad. Digamos que desde el CIEMAT y desde
Consejo de Seguridad Nuclear y todo esto, pues lo tienen bastante claro, y es que no hay riesgo para la salud actualmente, que bueno, que las zonas están más o menos controladas. ¿Te irías a vivir allí, Rafael? Pues yo no tendría ningún problema en irme a vivir cerca de allí. Yeah. A ver, para vivir allí no hay problema. Lo que evidentemente no haría es comerme una lechuga de allí. Yo creo que, o pescado que esté muy en esa zona. Pero vivir, el aire no está contaminado, la tierra, el nivel de contaminación que tiene, pues no es tan importante como para no vivir en la zona. Yeah. De hecho, fíjate que también se ve en estos documentos que uno de los motivos por los que más presiona España para limpiar la zona es por el tema urbanístico. Quieren desarrollar urbanísticamente esa zona, no de ahora, desde hace ya décadas. Quieren desarrollarla, pero como no está limpia, pues eso se impide ese desarrollo urbanístico que le vendría muy bien a este lugar. El secreto permanece. Si queréis saber más, los papeles secretos, Palomares, los papeles secretos de los Estados Unidos, ese secreto que permanece todavía y del cual tenemos mucho que conocer. Rafael, gracias. ¿Forma de contacto contigo de conseguir el libro? Pues bueno, está en Amazon, o si alguien no tiene cuenta en Amazon y me lo quiere pedir directamente a mí, pues director@noticiasdealmería.com, y yo se lo envío sin costes de transporte. Gracias, Rafael. No te metas en más líos. A vosotros. Muy buenas noches. Espero que sigas escuchando El Espacio en Blanco. Un abrazo fuerte. Por supuesto. Hasta pronto.